pero bueno, vamos a ver cómo lo vamos, cómo se va desarrollando. Necesito que me ayuden a ver quiénes están en la universidad. Levante la mano. O estuvieron en el grupo terciario. Bueno. A ver si están de acuerdo conmigo, ¿sí? Cuando ustedes llegan, lo primero que le dicen es, bueno, van a tener un examen de todos los temas que se vieron. Así que arranquen, ¿sí? Arrancan así. Ya arrancan con un examen de entrada con todo lo que se vio. No. Hace frío, ¿no? Vamos, necesito todos un... Vamos. Arranca con un examen el primer día de los temas que todavía no vieron. Perfecto, vamos, listo, ahí estábamos. ¿Qué tienen que hacer al principio? Aprender, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué es el aprendizaje, ¿sí? Ahí puse algunos, siempre es como que necesito ponerles algunos conceptos y después vamos usando los necesarios conceptos aprendidos para desarrollar el tema, ¿sí? Aprendizaje. Ahí busqué en varios lados. El aprendizaje es un proceso, y lo que necesito es que se queden con la palabra proceso, a través del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción y la observación. Ni a palo se van a acordar de todo lo que acabo de decir, pero necesito que se queden con por lo menos 3 palabras. Proceso, instrucción y... Bien, ahí estamos. Uno se calentó. Vamos. ¿Sí? Proceso, instrucción y observación. Después de que aprenden, normalmente hay algo que hacen en el medio de la cursada. A ver, ¿quién descubre qué se hacen? Bueno, entonces se hacen trabajos prácticos, ¿o no? Odiados trabajos prácticos. Detestables. Yo, cada vez que me decían, bueno, vamos a hacer un trabajo práctico, me agarró así como una desesperación. Porque a mí me encanta aprender, debatir, todo bárbaro. Cuando hay que hacer un trabajo práctico, y la verdad que no, a mí personalmente no me gusta. Capaz que alguno disfruta del trabajo práctico, no de aprender. ¿Qué es un trabajo práctico? Son acciones concretas con los conocimientos aprendidos. O sea, uno puede hacer un trabajo práctico sin haber aprendido antes. Ponele que puede, pero no sé de qué se va a tratar el trabajo práctico, pero no. O sea, la idea es, digamos, que uno aprende y después hace un trabajo práctico de cualquier cosa. No, de lo aprendido. Perfecto. ¿Qué viene después del trabajo práctico? El examen. Examen es una prueba que se hace para comprobar los conocimientos que posee una persona sobre una determinada cuestión para corregir lo mal aprendido y fijar lo aprendido correctamente. ¿Sí? O sea, tenemos 3 pasos que no van en un orden que no sea aprender, trabajo práctico y examen. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Habrá usado Jesús este sistema? Y la verdad que yo tenía, y les decía a las células desde la semana pasada, que me quedó guardada la palabra dadle de vosotros de comer. Y dije, predicar, aunque no lo hice yo, pero lo escuché, y ustedes seguramente muchas veces, lo de la multiplicación de los panes y los peces, y que se le dio de comer a 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y dije, ¿qué me querés hablar de darle vosotros de comer? Y dije, tendremos que poner un comedor. Y empecé a darle vuelta porque realmente era como que sentía que era esa la palabra. De eso tenía que hablar, pero no podía entender de dónde venía la palabra dadle vosotros de comer. La multiplicación de los panes y los peces realmente es un milagro que todos conocemos, que todos 1000 veces hemos leído o nos han hablado del tema y sabemos que son 5 panes, 2 peces. Y todo el desarrollo, incluso Adrián lo leyó hoy temprano,
y incluso dijo un par de cosas extras que justamente vienen al caso. Vamos a ver si Jesús usaba este sistema, este orden, y a ver cómo aparecen cosas que hemos aprendido, pero como un contexto todo junto. Vamos a ver cómo sale. Vamos a ver las instrucciones, a ver el aprendizaje de los discípulos, ¿sí? Vamos a ver la próxima filmina. Bueno. PowerPoint. Instrucciones que recibieron de Jesús. Y ahí lo que hice fue hacer un resumen de las instrucciones que han recibido de Jesús los discípulos. Un resumen, ¿sí? Las bienaventuranzas, no blasfemar al Espíritu Santo, parábola del sembrador, de la semilla de la mostaza, los 2 cimientos, divorcio, el gran mandamiento, la ofrenda, amar a los enemigos, la puerta estrecha, el ayuno, lo que contamina al hombre, etcétera, como si el etcétera fuera y esas cosas, ¿no? Pero lo puse nada más que acá y vi la cantidad de títulos que aparecen en los evangelios, donde los discípulos estaban todo el tiempo con Jesús, teniendo un aprendizaje, todo el tiempo aprendiendo. Ahora, también recibieron, ¿se acuerda que había 2 palabras? Observaron junto a Jesús. A ver, ¿qué observaron, además de las instrucciones donde el maestro les hablaba? ¿Qué vieron que hacía el maestro? Y ahí hice otro resumen muy chico, ¿sí? De un montón de milagros que ustedes están leyendo, milagros que hizo Jesús mientras los instruía. O sea que ellos tuvieron una observación de lo que hacía el maestro en forma práctica de lo que estaban aprendiendo. Así que ya tenían un buen aprendizaje donde tenían la observación y también tenían las instrucciones. Llega el momento que Jesús le dice, llegó la etapa del trabajo práctico. Así que el trabajo práctico de los discípulos fue, Jesús los envía, y es lo que agregó Adrián al principio. En Lucas 9, del 1 al 6, dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Si se dan cuenta, solamente este versículo, que uno lo lee así nomás, Jesús les está dando el poder para tener autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Algo que es importante, que a veces no nos damos cuenta, es un momento en lo que ellos se tienen que ir del lado de Jesús. No van con Jesús. Los manda de 2 en 2 a distintos lugares y les da instrucciones específicas del trabajo práctico. Dice, esto es lo que necesito en el trabajo práctico. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. En cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os reciben, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Así que podemos decir que los discípulos estaban haciendo un buen trabajo práctico. Cuando vuelven, justo en el medio en que ellos estaban fuera, aparece el tema de Juan el Bautista, que es decapitado, y le anuncian a Jesús, y Jesús estaba realmente muy triste, y recibe a los discípulos contándole las grandes novedades de todo el trabajo práctico que habían hecho, diciéndole, mirá, hicimos esto, hicimos lo otro, sanábamos, realmente fue increíble. Vueltos los apóstoles, vamos a ver la alimentación de los 5.000, el examen a los discípulos, dice, vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto
de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, lo siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojaran y encuentren alimento, porque allí estaban en un lugar desierto. Y él les dijo: examen, 2 puntos, dadle vosotros de comer. Ya tenían las instrucciones, habían observado, habían hecho el trabajo práctico, y les dice: no, vayan ustedes y denle de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta multitud. Y eran como 5.000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 a 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 peces y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que se pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron. ¿Cuánto tenía cada uno de los discípulos en la mano antes del milagro? No eran de ellos, eran de un niño que aportó, así que ellos no tenían ni panes ni peces, pero les quedó a cada uno una cesta llena de pedazos. Sin tener nada, Jesús les da una cesta a cada uno. Cada uno ve delante suyo una cesta que no tenía. El examen, podemos decir que no fue aprobado, porque no le dieron ellos de comer. Jesús fue el que aportó y ellos no hicieron el milagro, lo hizo Jesús. Obviamente lo iba a hacer Jesús, pero él quería ver qué hacían ellos después de haber sanado, después de haber sacado demonios, y le dijo: darle de vosotros de comer. Ellos se quedaron como diciendo: no podemos. Bueno, lo voy a hacer yo. Ahora, sabemos, si uno le pregunta a muchas de las personas que están en la calle, uno sabe, le dice: ¿usted sabe la historia de la multiplicación de los panes y los peces? Sí, por supuesto. ¿Cuántos fueron? 5.000 hombres. ¿Sabe la multiplicación de los 4.000? De la alimentación a los 4.000 hombres? Y por ahí no la saben. Hay 2. Y supongo que ustedes la saben. Pero muy cerca, a pocos versículos, aparece otra vez algo parecido. Vamos a leerlo. Alimentación de los 4.000. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si les enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le dijeron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Yo me imagino la cara de Jesús, ¿no? En castellano es como diciendo: ¿no? ¿Qué? O sea, me lo decís en serio, ¿no? O sea, encima son 1.000 menos. O sea, tengo ventaja. Ya viste cómo fue. Y dice, él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos le dijeron: 7. Bien, más fácil el milagro, ¿no? O sea, son 1.000 menos y encima tengo más panes. Esto es más fácil. O sea, la locura de leer las 2 multiplicaciones juntas, ¿sí? Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió, dio a sus discípulos para que los pusiese delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenía también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado
7 canastas. No encontré la diferencia entre cestas y canastas, pero he visto como que parece que las canastas son más grandes. Para algunos que las cestas son más chiquitas, o fueron menos pedazos. Eran los que comieron como 4.000 y los despidió, ¿sí? Les dijo, vayan a su casa. Examen. Ya habían visto incluso cómo era lo que Jesús había hecho y otra vez habían dudado. Enseguida de esto aparece otra parte, que es la levadura de los fariseos. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle, como si no hubieran visto nada. Como si hubieran dicho, esto no es nada, dame una señal, ¿no? Es increíble cómo los fariseos encima querían mostrarme algo que demuestre, o sea, con 7 panes había alimentado a 4.000 hombres, encima había sobrado, y ellos decían, mostrame algo que diga que sos realmente el Hijo de Dios. ¿Qué dice Jesús? Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no os daré señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar a la barca y se fue a la otra ribera. Siguiendo y enganchado a este versículo, dice, habían olvidado de traer pan y no tenían sino pan consigo en la barca. Un pan. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Les estaba hablando de lo que estaban haciendo los fariseos hace minutos atrás. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. O sea, ¿alguna vez lo leyeron así? Es como que en un momento decís, no, pará. ¿No? En griego me estás cargando, ¿no? Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tendéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Y ahí están leyendo, cuando partí los panes entre 5.000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Y me imagino así, ¿no? 12. Y cuando tenía 7 panes, ¿cuánto? 7. Y les dijo, fíjense lo que dice en el próximo, ¿cómo aún no entendéis? El darle de vosotros de comer fue una enseñanza de Jesús, y con la paciencia Él les volvió a mostrar y ellos volvieron a dudar. Y yo en este tiempo, como todos ustedes, estamos viviendo un tiempo económico raro, difícil, que nos está preocupando. Y yo la verdad que entré en eso también. Así que Dios, en vez de decirme, quédate tranquilo que hay pan, me dijo al revés. Examen, dadle vos de comer a las personas. Porque pan hay de sobra. Y cuando das, vas a recibir. Lo que yo quiero que cada uno en este momento empiece a hacer otra vez desde el principio, como discípulos de Jesús, si realmente han sido instruidos durante toda su vida. Empiecen a pensar en toda la palabra que han recibido durante tantos años.
podemos decir incluso que ellos estuvieron 3 años con Jesús. Para muchos de nosotros, hace mucho más de 3 años que hemos sido instruidos en la palabra. Hemos recibido mucha información. Y lo que les pido ahora es que agreguen a la instrucción lo que han observado que Dios hizo en sus vidas y los milagros que vieron cerca de ustedes. Si recibieron instrucción y vieron a Jesús actuando y dando milagros en sus vidas, ¿por qué volvemos a dudar? Es como Jesús dijera: ¿sané a tu hijo? Sí. ¿Está bien? Sí. ¿Por qué dudas? Si soy el mismo. No, pero el caso... No. Porque si no estaríamos justificando a los discípulos que vieron una multiplicación de 5.000, vieron la multiplicación para 4.000 hombres y después estaban preocupados que no tenían para los 13. Solo tenemos un pan. Mirá, si con 5 alimenté 5.000, imagínate con 1 cuánto me sobra. La proporción da que es recontra fácil el milagro. ¿Por qué siguen dudando? Nos ponemos mal, nos angustiamos, hasta nos enfermamos, porque pensamos que Dios no puede multiplicar panes. No nos puede dar de comer. Y tenemos que hacer un gran esfuerzo de ver cómo hacemos para que el único pan que está en la barca nos alimente a los 13. ¿Cómo aún no entendemos? Cuando lo leí todo junto y me puse en el detalle de que sin tener nada recibieron una cesta, al dar y al repartir recibieron una cesta entera y personal para cada uno. ¿Cuál es el método entonces? Instrucciones, observaciones. Tenemos todo lo disponible y tenemos al mismo Jesús que multiplica. Examen, 2 puntos. Preocúpate por los demás. Que la cesta ya está preparada para vos. Ya está lista. ¿Cuánto tenés? Es que no me alcanza. ¿Cómo puedo yo, con mi sueldo, llegar a fin de mes? ¿Cuántos panes te parece que puede ser ese sueldo que estás pensando? Dios te pone en examen. Ya aprendimos una cosa, que es que Dios es el Dios multiplicador, pero quiere que vos estés en examen. Y este fue el otro aprendizaje que me llevo hoy. A veces pensamos que podemos vivir como un ingeniero sin haber estudiado. Y nos pasó, y confesemos, es decir, claro, pero este está lleno de guita. ¿Y qué hace? No sé, es abogado, qué sé yo, no sé. Como si no hubiera hecho nada el hombre, ¿no? Para ser abogado. ¿Qué hizo ese abogado para vivir muy bien y pasarte con un auto que te da mucha envidia por delante tuyo, un BMW negro? ¿Qué hizo? Estudió, se preparó, hizo trabajos prácticos, dio exámenes, los rindió, se presentó a los exámenes y los aprobó. ¿Sí? Nosotros pensamos que estamos en el mismo derecho de recibir las mismas bendiciones, ¿sí? Y debemos tener los mismos derechos de recibir el mismo dinero que ese hombre que hizo todo el trayecto y nosotros no.
Nos ha pasado de haber recibido la instrucción, haber hecho el trabajo práctico, cuando llegamos a los exámenes, los desaprobamos y abandonamos. Y pensamos que tenemos el mismo derecho de recibir las mismas bendiciones que el que se presentó y lo aprobó. ¿Qué aprendí hoy? Que Dios, además de trabajo práctico, te pone en momentos a prueba. Y decimos, estoy a prueba. Y muchas veces detecté que Dios te pone en trabajos prácticos, pero hay momentos que te pone en situaciones de examen. Y hay momentos específicos donde Dios te pone en una situación donde vos, con todo lo que aprendiste, te pone en examen. Y pueden ser muchas cosas. Problemas de, te quedaste sin trabajo y en ese momento Dios dice, quiero escuchar qué dice en este momento. Dice, ¿y ahora qué voy a hacer? No aprendió. Vamos de nuevo. ¿Qué hay que hacer? Volverlo a enseñar, volverle a dar trabajos prácticos y te pasas todo el tiempo paseando hasta el próximo examen. Y Dios te vuelve a poner en un tiempo y estás dando vuelta. Cuando llega el examen, como Job, que le sacó todo y dice, yo quiero escuchar qué va a decir ahora. Dios dio, Dios quitó, bendito el nombre del Señor. Examen aprobado. Te voy a dar más, te doy más hijos, te voy a dar más ganado, te voy a dar más todo. Porque lo pasó, pasó la prueba, pasó el examen, que es un momento específico. No es lo mismo un trabajo práctico que un examen. ¿Se llega a entender? Hay momentos específicos donde Dios te va a decir, quiero ver qué vas a hacer en este momento ahora, en este instante. Ahora, porque quiero saber si te puedo pasar a un segundo nivel. Si no lo pasas, todo bien, pero no esperes las mismas bendiciones que el que aprueba los exámenes. Porque Dios necesita gente que pase de nivel para darles nuevos aprendizajes, nuevos trabajos prácticos y exámenes más duros. ¿O alguna vez vieron que, salvo algunos que hicieron la carrera al revés, ¿no? Pero, ¿se arranca por el quinto año o se arranca por el primero? Se arranca por el primero. Primero haces el primero, valga la redundancia. Segundo haces el segundo, valga la redundancia. Vas pasando de nivel. Si Dios en este momento te dice, necesito que hagas tal cosa, y vos decís, ay, no sé, lo voy a pensar, listo, no hay ningún problema, pero el examen está desaprobado. Volvemos a paso cero. Volvemos a paso cero. Y te tardás tanto tiempo en volver. Si tenés un trabajo y te echaron, cuando tengas el próximo trabajo, aproba el examen de buen empleado. Porque cuando tengas aprobado eso, es muy probable que te suban de nivel, que es lo que pasa en cualquier trabajo. No te preocupes por el futuro, porque está el Señor de los panes y los peces que quiere enseñarte para que pases exámenes. Hermanos, quiero concluir con esto. Cuando leemos la Biblia nos encontramos muchas veces juzgando muy fácil a los discípulos. Pero lo hacemos todos los días, exactamente igual. Nos preocupamos de la misma manera que los discípulos, que nos parece hasta como ridículo después de que leemos todo junto. Pero lo hacemos todos los días. Lo excelente es que en el momento que aprendes un examen, ya está la materia. Y Dios te pasa a un nivel superior. Pero los beneficios de pasar el examen los vas a ver enseguida. Cuando te llegue el momento y sientas que estás en un examen, toma una buena decisión para poder avanzar a un próximo nivel. Hay gente que ha pasado niveles de pruebas muy difíciles. Pero cuando el nivel de la prueba es difícil, es que estás
preparado para un siguiente nivel. Y Dios te está probando en ese momento para ver si podés pasar a otro nivel. Cuando pases el nivel, tenés nuevas y mejores bendiciones. Tenés un aprendizaje, tenés un trabajo práctico y tenés exámenes. Necesito que entiendan que los exámenes hay que aprobarlos. No es fácil, pero a propósito Dios te pone en esa situación. Yo te pido que vuelvas a pensar en todo lo que has aprendido de Dios, todo lo que has leído de Dios. Pero a veces es como que uno dice, ah, sí, sanó a un paralítico, qué lindo, y seguimos con la historia. Pero cuando llegan los problemas es como que nos encontramos como que estamos nosotros solos, o sea, no estamos viendo esa situación. Pero Dios te ha dado milagros en tu vida. Uno dice, no me has dado a mí. Yo he visto una sanación en mi señora, que fue un milagro, que la pasé muy mal. Realmente fue uno de los momentos más complicados de mi vida. Pero de golpe el Señor la sanó. Y esa sanación me dice que no me preocupe, porque de la misma manera te va a sanar. Cuando llegue otro momento y yo me preocupe, te voy a decir, ¿por qué todavía no entendiste? ¿Por qué? Si soy el mismo que sanó a Silvana hace tiempo, ¿por qué ahora dudas? Si sos el mismo Dios que sanó a Silvana, ¿por qué no vas a ser el mismo que sane las enfermedades de esta congregación? Porque nos está poniendo el examen. Él lo sabe hacer. Lo que necesita de nosotros es saber si podemos creer y pasar el examen. Hermanos, sé que estamos en un momento difícil económico. No te preocupes. No te preocupes. Escúchame bien. No te preocupes. Es el mismo Dios que multiplica los panes y los peces. Pero el examen es que le des de comer a otros. La canasta está preparada para vos, pero Él está esperando ver qué haces, si te preocupas por tu comida o porque coma el otro. Dadle vosotros de comer. Cada uno sabe qué significa eso, porque para cada uno el Espíritu Santo está haciendo que esa frase sea alguien en tu mente que necesita ayuda. No sé si alimento, no sé si una mano, pero es un examen que tenés que pasar. ¿Quién multiplicó los panes y los peces? El Señor. No sos vos el que va a hacer el milagro. Lo que quiere es que le lleves la comida y que le sirvas. Y cuando vuelvas y estén todos saciados, te espera una canasta llena que no tenías. Si entendés el mecanismo en cómo funciona el Señor, vas a recibir las bendiciones. Aprendizaje, observación, trabajos prácticos y examen. Hoy tenés un examen que cumplir. Dadle vosotros de comer.